Muy buenas noches, querida familia, que hoy se une en esta reflexión de soñar juntos con el Papa Francisco. El día de hoy me toca a mí compartir con ustedes estas líneas. Espero sean también de crecer, caminar juntos a la luz de la fe. Y hacemos memoria, el viernes pasado, Fray Segundo nos compartía de los pilares importantes de la doctrina social de la Iglesia y cuán importante era reconocernos que nosotros, como bautizados, tenemos una gran misión y una gran tarea. Esa misión nadie lo puede hacer por ti, y esa gran tarea de trabajar juntos por el reino de Dios. Y el día de hoy me compete a mí coger los puntos del discernimiento, pero para ello vayamos al texto de Joel 2:28, y el texto dice que esa unidad de las personas mayores con los jóvenes es la raíz que un joven puede tener para poder ir dando mejores frutos. Si de esa unidad, no la cultura del descarte, sino más bien la cultura de la complementariedad, nos ayuda a ver mejor una visión, una eclesiología más compartida, lo que se llama ya una eclesiología de comunión. Entonces de ahí partamos hoy esta pequeña reflexión de que los mayores, las personas jóvenes, cada uno es una riqueza, pero que se va complementando a la luz de la fe. Un primer punto, hoy te voy a compartir 3 puntos en esta reflexión. Un primer punto, enseñanza que hoy quiero decirte, lo que dice el Papa, es tener esa capacidad de escucha de la voz de Dios. ¿Y qué nos lleva a meditar esa voz de Dios? Dice que la voz de Dios humaniza y la voz del mundo deshumaniza. Entonces hasta ahí ya vemos la diferencia, que la voz de Dios te enriquece y la voz del mundo te debilita. La voz de Dios te hace más fuerte, la voz del mundo te hace más débil. La voz de Dios te hace trabajar por un bien común y la voz del mundo te crea barreras, te hace pensar en una visión muy subjetiva. Luego entonces, si tenemos esa capacidad de escucha a la voz de Dios, dice que Dios actúa en la sencillez. Si Dios no se manifiesta de modos así, digamos, desbordantes, en la vida sencilla, en la vida humilde, en la caridad, en tu historia, ahí se manifiesta Dios. Y eso es esa voz divina que nos ayuda a entender también a todos nosotros cuánto Dios nos ama y cuánto Él nos corrige, sin olvidarnos que la voz de Dios puede corregirnos, pero con suavidad, como dice el Papa, siempre nos va animando, consolando, y nos otorga un beneficio de esperanza. Entonces vemos ese canal de la voz de Dios, busca lo mejor de ti y lo mejor que es de ti para Él. En cambio, la voz del enemigo o del mundo lo que hace es mostrarnos tristeza, decirnos que no somos capaces de vencer estas dificultades, como que nos va poniendo una barrera, y como que tal vez si no somos capaces de ver más allá de la fe, nos podemos quedar ahí. Entonces el Papa nos invita en este contexto de que la voz de Dios te abre siempre a nuevos horizontes. En cambio, la voz del mundo te cierra nuevos horizontes. La voz de Dios te lleva a un espíritu misionero de esperanza. La voz del enemigo te lleva a un espíritu egoísta tal vez de reconocer que no eres capaz. Y creo que todos somos capaces de ser mejores cada día. Entonces vemos acá la capacidad que nos da en esta catequesis el Papa, en esta entrevista, de qué importante es que tú y yo podamos reconocer en esta primera parte quién domina más en nuestro ser, la voz de Dios o la voz del mundo. No olvidarnos que la voz de Dios siempre es signo de esperanza, de comunión, de una vida nueva. La voz del mundo, voz de egoísmo,
voz de soberbia y voz de barrera. Y damos paso en esta misma línea de que el Papa nos habla también de qué importante es en este siglo XXI un signo nuevo que nos da, es la voz de las mujeres. Y me llamó la atención entrar un poco en más, meditar, ver por qué el Papa nos habla de la voz de las mujeres en este siglo XXI, y lo habla como un signo, porque dice que el protagonismo de las mujeres siempre debería ser, y lo tenemos ya en Pentecostés, siempre María a la cabeza de los apóstoles. Si recordamos en lenguaje bíblico, las mujeres son las primeras que reconocieron que van y ven a Jesús que no está donde había sido sepultado. Las primeras que ven a Jesús resucitado, aunque los discípulos no lo aceptaron, no lo quisieron creer, pero son las primeras que anuncian la vida sobre la muerte. Entonces el Papa nos dice que en esta segunda parte, qué importante es reconocer que dice que la fortaleza de las mujeres en el Evangelio, después de la muerte de Jesús, no se quedaron paralizadas por la tragedia, ni trataron de huir. Por amor al Maestro fueron al sepulcro para ungirlo, como tantas mujeres en esta pandemia fueron capaces de asumir la vida como venía, de superar los obstáculos que la situación les imponía y mantener viva la esperanza en sus familias y en la comunidad. Entonces miren este texto muy importante, dice en el Evangelio de San Mateo, Él no está aquí, ha resucitado, pero el Papa quiere resaltar mucho el papel protagonista de la mujer, porque dice que en esta pandemia han hecho en sus habilidades, en sus cualidades, en su deseo de sacar una familia adelante, siempre han hecho grandes cosas desde las cosas ordinarias. Por tanto, es una lección y una enseñanza que el Papa también nos quiere poner en este contexto, el reconocer, el valorar este espíritu y este pensamiento, dice, de hoy en día de la mujer, que tiene esa capacidad de asumir grandes roles, porque es capaz de grandes retos. Y creo que eso lo vemos, y pensemos en nuestras madres, ellas con tanto esfuerzo, con tanto cariño, con tanta estima, siempre han hecho capaces grandes cosas, desde lo que su espíritu misionero pues les llevaba a compartir lo mejor que ellas daban por los demás. Y por eso hoy el Papa nos invita a todos nosotros en reconocer esta triple misión, como dice acá. Dice que la mujer tiene ese espíritu de mente, el de corazón y el de las manos. Y por eso quería recordar a nuestras madres, qué importante ellas, lo que tuvieron ese espíritu, esa capacidad de amor, de corazón. Incluso muchas veces tal vez ellas dejaron de comer para darnos a nosotros. Muchas veces tuvieron que sacrificarse por amor a los hijos. Entonces vemos esa capacidad de la mente, del corazón y de las manos, es la habilidad que Dios le dio a las mujeres para que también con su inteligencia vayan obrando, vayan haciendo y ejercitando ese espíritu de misión que la Iglesia cuenta con todos. Por tanto, cada una palabra que abarca ese espíritu misionero se llama espiritualidad de comunión, donde todos juntos, cada uno en su vocación, si da lo que ha recibido, podrá enriquecer la unidad de la Iglesia. Si bien cada uno somos diferentes, pero creo que todos miramos en ese espíritu de unidad, no uniformidad, sino de unidad, que es fruto y esencia del Espíritu en cada corazón, en nuestra vida. Y en este orden de reconocer el papel de las mujeres, el Papa nos viene invitando también a reconocer y a compartir ese deseo que nuestro espíritu misionero no perdamos esa naturaleza de que la buena noticia se puede manifestar, se puede dar de muchas formas y maneras,
y lo que se llama la evangelización entre iguales, que los jóvenes evangelicen a jóvenes, que los matrimonios evangelicen a matrimonios, que la vida consagrada también sea ese signo, esa riqueza que Dios ha dado a su iglesia. Es decir, cada uno en su papel, en su misión, en ese lugar donde tal vez yo no puedo llegar, pero que tú sí eres capaz de anunciar ese mensaje, esa esperanza. Y hoy en día, ante un contexto en el cual vivimos, creo que urge que no olvidarnos de que mediante una palabra tuya puedes hacer grandes cosas, o mediante tu escucha a las otras personas, tal vez puedes hacer también un gesto, un signo de profeta. Y por eso el Papa nos habla también de los auténticos profetas y los falsos profetas. Los falsos profetas, sabemos, no son enviados de Dios, son enviados por sí mismos para anunciar, pronosticar cosas, lo que ellos tal vez piensan que se da o se debería dar. En cambio, un profeta de Dios es aquel que es capaz, se reconoce enviado para ser voz, para ser puente de comunión también para otras personas. Y hoy sí te quiero decir a ti que estás siguiendo esta transmisión, tal vez no lo has pensado en esta parte, pero sí el Señor te invita a ser profeta del Señor, ahí en la universidad, ahí en el hogar, ahí en la evangelización, ahí donde estás en esa realidad, el Señor te invita a ir trabajando en esa sintonía de fe, lleno de esperanza. Entonces hemos visto dentro de la sintonía de la doctrina social de la Iglesia, del discernimiento, de escuchar la voz de Dios en este contexto, de darle el lugar a la mujer en la Iglesia, en la misión del mensaje de salvación que hoy en día ocupa un lugar muy protagonista en la sociedad también, porque en muchos lugares la mujer está llevando muchos cargos de servicio porque es capaz de hacerlo tal vez mucho mejor que muchas otras tal vez personas, pero que tal vez en un tiempo ha estado un poquito opacado, o tal vez no se le reconoció, pero que el Papa en esta entrevista quiere reconocer el papel protagonista de la mujer, y por eso pues los invito a que cada uno podamos también dar lo que hemos recibido. Un tercer punto en esta reflexión que les comparto hoy, de estos minutos con el consuelo, es que el Papa nos habla del gran impacto de la fraternidad. ¿Qué significa ello? Donde él nos dice que debemos soñar juntos un posible futuro, de elegir siempre que la fraternidad sea el sentido de pertenencia de todos, donde trabajemos todos en una mirada común, de cuidar siempre el bien, de trabajar todos por algo que nos haga justos, de auténticos cristianos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y luego nos va diciendo el Papa también, en este sentido de la fraternidad, es importante que dice que todos vayamos trabajando desde nuestro contexto en buscar siempre, evitando los peligros. El Papa habla del peligro, dice de una conciencia aislada, y de la oportunidad es de trabajar todos por un sentido común, por un sentido eclesial. Es decir, el Papa nos va hablando de que todos somos ese cuerpo, en el lenguaje agustino del Cristo total. La semilla es la palabra de Dios, el terreno somos nosotros, y a veces no siempre damos crecimiento a lo que el Señor ha sembrado en ti. Si hoy te preguntara y te compartiera, tal vez te dijera de los talentos que has recibido, ¿cuánto has hecho producir? Tal vez dirás el 20, el 30, el 40%, pero yo sé que eres capaz de hacerlo más todavía. Yo sé que todos los que estamos en esta reflexión, muchos o todos ustedes han dado y siguen dando, siguen compartiendo su fe en la caridad,
siguen compartiendo su evangelización mediante la escucha. Y eso es bueno y sigan siendo así. Pero el Señor también hoy nos da y nos invita a tener todos esa mirada de esperanza, pero también a tener en cuenta que esa conciencia aislada, que podamos a veces tener ese peligro, es actuar de modo muy subjetivo. Pero creo que un cristiano tiene que pensar en el bien común de todos, y por ello usa el Papa nos da una receta y nos habla también, pues de hecho nos habla en el contexto del profeta Jonás, pero lo que me llama la atención, el Papa habla también de la oración del publicano. Recordemos, aquel que va a orar se reconoce necesitado de Dios, y el fariseo que se reconoce de que es capaz de lo que ha hecho se debe a su esfuerzo. Pero el Papa nos va diciendo que todos necesitamos de la gratuidad, de la misericordia de Dios, y por eso en esta sintonía de reconocernos necesitados, como les decía el domingo pasado y hoy te lo hago recordar a ti, que tengamos presente esa oración de que nuestro pasado pongamos a la misericordia de Dios, nuestro futuro pongamos a la providencia divina, y nuestro presente pongamos a la voluntad, al amor que el Señor va obrando y esperando de ti. Entonces ahí se resume nuestro ser y quehacer de cada día: el pasado a la misericordia, el futuro a la providencia, y vivir el presente. Como decía un gran santo, vive hoy como fuera tu último día en la tierra, dando lo mejor de ti, haciendo lo que tienes que hacer, porque el Señor no te pide más, te pide solamente que seas capaz de reconocerte necesitado. Y creo que para ello pues tenemos ese gran ejemplo del publicano, aquel que fue capaz de reconocerse necesitado, o recordemos el buen samaritano, aquel que sus obligaciones personales lo dejó por atender a aquel que estaba caído en el camino. No olvidemos que el samaritano por excelencia es Jesús. Él se detuvo ante nosotros, nos cargó tal vez, nos levantó de muchas caídas y nos puso en la posada que es la iglesia, y nos dejó que nos cuidara. Tal vez digamos, ahí son ustedes, que tú estás capacitado para cuidar, para proteger, para evangelizar y para seguir evangelizando sin temor a lo que pues hoy en día el mundo nos va mostrando, como que el miedo va invadiendo nuestro ser. Creo que si tenemos a Dios en nuestro corazón, todo lo que podamos ver de la parte externa no podrá contra ti. Por eso hoy te invito, y gracias desde ya por seguir siendo parte, perteneciendo a la iglesia de Jesús, por ser buen soldado del Señor, por ser un semillero, te diría yo, de la buena noticia. Hoy el Señor ha querido que tú estés participando en esta reflexión. Ojalá nos ayude a todos a mirar esa sintonía de esperanza y de confianza. Y termino ya en estos últimos minutos de decirte, al estilo del Padre Pablo, gracias por llegar hasta aquí, y que este tiempo que vamos compartiendo con ustedes sea un tiempo también de ir conociéndonos más, de reconocer que el espíritu misionero del Señor quiere que tú y yo reconozcamos desde el bautismo esa dimensión, esa enseñanza de lo que otros hicieron con nosotros. Hoy el Señor te invita a hacer y a actuar también de modo más, digamos, valiente con otras personas. Y no te olvides, en la Biblia Dios te dice: no tengas miedo. 365 veces te dice el Señor a ti a no tener miedo, porque si Él está contigo, nada podrá contra ti. Desde acá les imparto mi oración con ustedes. Sigamos soñando juntos, porque el Señor ya soñó contigo y te mostró su amor, te mostró su misericordia y tiene grandes proyectos para ti. Muchas gracias, bendiciones para ustedes.